Hola, en este video resolveremos un ejercicio sobre física experimental. El ejercicio fue tomado del cuaderno de ejercicios de física experimental de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El ejercicio dice lo siguiente. La siguiente expresión conocida como ley de Coulomb, aquí la tenemos, permite calcular la magnitud de las fuerzas eléctricas entre dos cargas eléctricas puntuales. Esta sería la fuerza y las cargas eléctricas puntuales están representadas con la letra Q. En términos de la distancia que las separa, la distancia va en el denominador elevada al cuadrado. El inciso A nos pide la expresión dimensional en el Sistema Internacional de la constante de Coulomb. Como primer paso obtendremos las unidades de la constante de Coulomb, que es la letra K. Las demás variables ya tienen sus unidades bien definidas. Esta es Newton, las cargas están en Coulomb y aquí debajo la distancia está en metros. Para ello despejaremos la letra K entonces de esta fórmula. Como primer paso, la distancia que estaba dividiendo la pasamos multiplicando a la fuerza, entonces nos queda esto de aquí. Y por último, para terminar de despejar la letra K, Q1 y Q2 la están multiplicando, entonces estas pasarían dividiendo y obtenemos esta fórmula despejada donde la constante de Coulomb será la fuerza por la distancia al cuadrado entre la multiplicación de las dos cargas. Repito, como estas ya tienen sus unidades definidas, vamos a sustituir estas, las variables, por las unidades de cada una de ellas. Y recordando las unidades de cada una de estas variables, tenemos que la fuerza está dada en newtons, la distancia en metros y las cargas en Coulomb. Como tenemos el producto de 2 Coulomb, entonces debajo nos queda Coulomb al cuadrado y estas son las unidades en el Sistema Internacional de la K. Pero el inciso A nos pide la expresión dimensional. Lo que tenemos que hacer es, como aquí tenemos unidades derivadas de las unidades fundamentales, el newton, por ejemplo, recordemos que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. El Coulomb tenemos que es ampere por segundo. Entonces vamos a hacer esta descomposición o desglose de cada una de ellas. Entonces, reescribiendo cada una de las unidades que teníamos por sus unidades fundamentales, tenemos que el newton nos queda como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. El metro cuadrado así se va a quedar. Y el Coulomb es un ampere por segundo y están elevados al cuadrado. Estos metros de aquí los podemos dejar como metro al cubo, lo vamos a operar. Y este ampere por segundo, por leyes de los exponentes, podemos tener ampere al cuadrado por segundo al cuadrado. Haciendo el álgebra correspondiente nos queda kilogramo por metro cúbico sobre segundo al cuadrado, debajo ampere al cuadrado por segundo al cuadrado, y solamente completamos la parte del denominador con un 1 aquí abajo, para que con la ayuda de la ley de extremos y de medios nos quede una sola fracción. Para expresiones dimensionales ocuparemos el sistema MLT, el cual tiene su equivalencia, por ejemplo, para metros es una longitud, ocuparemos L mayúscula, para la masa en kilogramos ocuparemos una M mayúscula, para el tiempo en segundos ocuparemos T mayúscula, y para los amperes ocuparemos una I. Entonces, tomando cada una de estas en el lugar de las unidades del sistema internacional, sustituimos kilogramos por la M mayúscula, los metros cúbicos por una L al cubo, los amperes al cuadrado por una I cuadrada y los segundos elevados a la cuarta, nos quedará como T elevada a la cuarta. Debemos escribirlo linealmente, es decir que estos no se pueden quedar en el denominador, así que utilizaremos la ley de exponentes para subir esto y simplemente sus exponentes pasarán a ser negativos. Nuestra respuesta correcta, la expresión dimensional de la K será M L al cubo, I a la menos 2 y T a la menos 4. El inciso B nos pide encontrar el valor de la carga Q1, esta, en el sistema internacional. Si se sabe que la magnitud de la fuerza que experimenta es de 38.750 dinas, aquí la tenemos. La distancia que separa las cargas es de 0.5 pies, aquí está la distancia. Y la constante de Coulomb es de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, aquí la tenemos. Y si sabemos que la carga 1 es igual que la carga 2, aquí están. Y nos dan unos factores de conversión. Nuestros factores de conversión, tenemos un pie igual a 0.3048 metros y 10 a la 5 dinas son un newton. Esto nos lo dan porque necesitamos manejar estas mismas unidades, newton, metro y coulomb. Entonces las dinas las vamos a pasar a newtons y los pies los pasamos a metros. La manera de convertir de una unidad a otra
es multiplicar por una fracción que contenga su equivalencia. Por ejemplo, un newton es igual a 10 a la 5 dienas, por lo tanto, matemáticamente esto es igual a 1 y esto no se va a afectar. Pero hay que tener cuidado en dónde colocamos las dienas y en dónde colocamos los newtons. Si tenemos dienas aquí, por operaciones de fracciones, las dienas deben de ir en el denominador para que se puedan eliminar y el resultado de esta operación nos quede en newtons. Para hacer esta multiplicación numéricamente, si recordamos nuestras operaciones con fracciones, tenemos un entero por una fracción, este entero multiplicará el numerador y ese resultado lo dividimos entre el denominador. Entonces, esto por 1 nos sigue dando 38.750 y habrá que dividirlo entre 10 a la 5, obteniendo así como resultado 0.3875 newtons. Haremos algo similar con la distancia que nos dan en pies. Vamos a multiplicarlo por la equivalencia que nos dan de un pie es igual a 0.3048 metros. Entonces los pies los vamos a poner en la parte del denominador y los metros van en la parte del numerador para que así se puedan eliminar. Y recordando otra vez nuestras operaciones de fracciones, cualquier cosa dividida entre 1 sigue siendo esa misma cosa. En este caso 0.3048 entre 1 sigue siendo 0.3048. Esto lo vamos a multiplicar por 0.5 y obtenemos una distancia de 0.1524 metros. Lo que sigue a continuación es adaptar la fórmula que ya teníamos a la información que nos están dando. Esto por la igualdad que tenemos de que las cargas son iguales. Entonces, para no diferenciar entre carga 1 y carga 2, hacemos que las dos se llamen carga 1 y como tenemos carga 1 por carga 1, nos quedaría carga 1 al cuadrado. Y después de esto, vamos a despejar esa misma carga 1 de las otras variables que sí conocemos. Adaptando nuestra fórmula, tenemos que la fuerza será igual a la constante de Coulomb multiplicada por la carga 1 elevada al cuadrado entre la distancia al cuadrado, donde la distancia al cuadrado pasará multiplicando y, por último, para dejar sola a la carga 1, esta k pasará dividiendo, nos quedaría de esta manera. Y por último, la carga 1 la tenemos elevada al cuadrado, la vamos a despejar sacándole raíz a toda la expresión. Es decir, nos quedará carga 1 es igual a la raíz cuadrada de lo que tenemos del lado izquierdo. La fórmula completamente despejada nos queda de esta manera. Y ahora vamos a sustituir. Una vez que sustituimos, tenemos aquí la fuerza en newtons, la distancia elevada al cuadrado ya en metros, y la constante de Coulomb que ya nos le da el problema. Recordando nuestra jerarquía de operaciones, tenemos que elevar primero la distancia al cuadrado y obtenemos este valor con las unidades de metro cuadrado. Vayan manejando bien las unidades porque al último las vamos a operar todas juntas y nos deberá de quedar en términos de Coulomb. En la parte del numerador obtenemos este dato y por último simplemente hacemos la división de los números. Tenemos 8.999 por 10 a la menos 3 entre 9 por 10 a la 9. Una vez hecha la división anterior, tenemos un valor de 9.9999 por 10 a la menos 13 newton por metro cuadrado por Coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Las unidades las manejamos exactamente igual que hace un instante por ley de extremos y de medios. Efectuando la raíz cuadrada de este número obtenemos 9.999 por 10 a la menos 7 coulombs, ya que newton con metro cuadrado y newton con metro cuadrado se van a eliminar. Y este coulomb al cuadrado con la raíz cuadrada sale como coulomb. Y esto para fines prácticos, como es 9.9999, podemos redondearlo a 10. Empieza como 10 por 10 a la menos 7 coulombs, lo que también se puede reescribir como 1 por 10 a la menos 6 en coulombs. Recuerden que esta potencia de 10 a la menos 6 es para un prefijo micro. Entonces este es nuestro resultado, un microcoulomb para la carga 1. Y con esto damos por terminado el ejercicio.